Buenos días, mis queridos amigos, amigas. Les habla The Shadow of You Know Who. Hoy es el programa número 46 y es un programa muy especial. Especial en todos los sentidos, especial para México, para mí. Hoy se cumplen 2 años de la catástrofe del 19 de septiembre de 2017. ¿Por qué fue un día muy especial para mí? Bueno, pues porque eran aproximadamente las 2 de la tarde. Yo preparaba mi día para ir a la Fuerza Nacional Mexicana, que en ese entonces apoyaba para ser el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Cuando violentamente, muy violentamente, se comenzó a sacudir la tierra. Inmediatamente se sentía que eso iba a durar mucho. Nunca me preocupé por mi casa, es una casa pequeña, pero mi corazón presintió que en ese momento estaban muriendo millones de personas al unísono. La gente corría desesperada por las calles, los coches y las motos iban a toda velocidad. No se fijaban cómo conducían, no les importaba el cómo lo hacían. Tenían que llegar a un lugar inmediatamente para saber de alguien. No había comunicaciones. Había que ir al lugar, a como diera el lugar. Me cambié de camisa y salí a ver lo que sucedía. Claro, junto con mi cámara y mis equipos para hacer noticias. Era todo un caos. La gente estaba desesperada. No había llamadas, no había luz, era de día, todos corriendo, todos buscaban cómo regresar del trabajo. Eran aproximadamente la 1:45, 2, después de las 12:40. Entonces regresé a casa y volví por más equipo de grabación y fotografía. Preparé ropa, las mochilas que llevaría para salir a saber qué es lo que sucedía. Sabía que eso estaba muy mal. Algo en mi interior presentía algo. Y tuve la necesidad de salir a grabarlo, de saber qué es. Siempre inspirado por mi amigo Premio Nacional de Periodismo, Jorge Pliego, cubriendo con Eduardo Salazar la guerra en Irak. Al cabo de un momento, me dirigía en marcha hacia Sevilla. Mis amigos andaban cerca de ahí y podía ir a casa de cualquiera a buscarlos. No miré lo que sucedía en el metro. Mi coche no funcionaba. Iba pensando en lo que me parecía algo fuera de lo común. Por la mañana escuché que era la misma fecha del temblor de 1985 y la diferencia por la cual sucedió fue escasos minutos. Llegué cuando se ocultaba el sol, todo estaba mojado, comenzó más lluvia y no dejó de cesar. Llovió por horas, descansaba un poco y volvía a llover. Y descansaba y volvía a llover. Y no paraba la maldita lluvia. El cielo no dejaba de verter sus lágrimas en un mar torrencial. Tan solo imaginaba a todas las personas, aquellos niños
mujeres, ancianos que estaban atrapados entre los escombros, con una parte de su ser deshecha entre la lluvia, helada, gélida, torrencial. Nunca dejó de cesar. Aún no lo entiendo. Era natural que la tierra lloraba, por lo que mi corazón sentía que algo no estaba bien. Escuché las noticias y dijeron que eso solo primeramente en el edificio de 2017, solo se habían caído unos cuantos edificios en la zona Roma. Y bueno, después que fueron más edificios, como 10, a la hora del suceso precisamente cambió la información y era precisamente a la zona a la que yo me dirigía. Llegué cuando ya se había ocultado el sol, todo estaba mojado, se respiraba húmedo y un olor inusual. Desde las primeras calles de Sevilla hacia la colonia Amor, por así decirle, estaban cerradas las calles por cordones de seguridad. Había elementos de seguridad vigilando. Muchos atravesé el cordón y no pude llegar a muchas calles. Esto le digo que estaba en la Roma, al revés Amor. Otro cerco de policías y de distintas corporaciones estaban reunidas. Regresé por donde había venido. Me dirigí a otras calles. Era absurdo. Las calles estaban llenas de militares. Camiones y camiones de militares perfectamente bien ubicados, como si todo hubiese sido un ensayo. Centenares de ellos ya estaban en sus labores. Yo atravesé los cordones de seguridad y comencé mi tarea, a disparar, a tomar fotografías y a buscar a mis amigos y amigas. Recuerdo que siempre todo algo me pareció muy extraño, porque todos los edificios estaban completos, pero debajo de ellos montonales de escombros y acordonados. Yo presentía que la magnitud del temblor había causado muchos daños, pero solo encontraba edificios con escombros y acordonados, y la gente dentro de estos cordones. Recuerdo gente de todas las edades. Me impactó una mujer de tal hermosura, con la tristeza más profunda que los 5 mares, y su hijo entre sus brazos, un bebé. No pude ver más. Su tristeza me decía todo. Enfrente de ella, un hombre fuera de lo común, bastante feo, con la mirada de malicia. Yo quería hacer algo, pero sabía que eso era tan solo presencial, que no podía cambiar nada, y seguí mi marcha. Había calles llenas de militares con los familiares de las víctimas de los edificios. Todo comenzaba a ser un caos. La gente pasaba los cordones de seguridad. Gente ajena a la zona andaba por ahí. Se dio que gente iba a ayudar con chalecos naranjas. Ese era el símbolo de los que supuestamente iban a ayudar. Y sí, iban a ayudar también, muchísimos. Pero bueno, muchos civiles vestidos de naranja, que eran los que ayudaban a los militares. Me dirigí a la plaza de Cibeles, que era donde yo pues pasaba los fines de semana en los clubs. Y ahí en esa plaza la gente estaba organizando ayuda, corporaciones de civiles y bueno, los mismos chalecos. Para la noche la plaza estaba llena de agua, toneladas de agua, sí, botellas y botellones de agua. Militares y millares de empaques de agua se amontonaban en todas las calles para el final de la noche. Tan solo unas cuantas horas o minutos después del incidente, millones de motociclistas de tipo de carros, camionetas, camiones iban a dejar sus cargas de agua.
Yo tomaba fotografías de todo eso. Ahí había toneladas de agua, pero nada que comer. Para la noche, la plaza estaba llena de agua. Seguí mi búsqueda. En unas calles cercanas me encontré a la amiga de una amiga. Me dijo que no había visto a quien yo buscaba y que ella se quería ir de ahí, pero no sabía dónde porque no había luz. Además, grupos de gente caminando juntos en todas direcciones, desperdigados, perdidos, en la oscuridad total. Entonces ella iba con un grupo de 20 personas. Le dije que nos fuéramos. Nadie sabía qué calle era, porque como les repito, no había luz desde el incidente, ya era de noche. Todo era una boca de lobo. No sé cómo nos reconocimos. Ella dejó el grupo de gente que no la quería dejar ir porque supuestamente sabían cuál era el camino. Y sin problemas nos fuimos, ellas y unas amigas. Sabía yo cuáles eran las calles más o menos. Ahí en la Roma Condesa. Le platiqué lo que había fotografiado. Le dije que no comprendía nada, ellas tampoco. Caminábamos y seguíamos viendo los edificios acordonados con derrumbes. Había gente checando los daños. Llevaban cosas, yo seguía disparando, tomando fotografías. Mi amiga le dio un par de billetes y unas monedas a una familia indígena que había por el camino. Le regaló su agua y me dijo que esperaría su Uber para que las llevase a donde fueran. Buscamos qué calle era, esperamos horas. Al buscar, tuvimos que estar en varias calles hasta que encontramos su taxi. Nos despedimos con todo el amor del universo y regresé a cargar mi cámara y a poner mis memorias. Apenas hubo transporte, regresé a la zona. Estuve escuchando todas las noticias que pude. Seguían diciendo que solo habían sido 10, 15 edificios en la colonia Roma y que no había más daños que en Oaxaca y otro estado. Yo sabía que eso era una mentira, aunque no alcanzaba a comprender. Ya había entendido mucho. Por eso, por la madrugada, regresé. Los miles de personas que habían salido de sus casas y que estaban desesperados caminando por las calles y que estaban dentro de los cordones de seguridad de los edificios, la gente que fue a ayudar y todos los militares solo quedaban, no había nadie. Y la gente bonita, no había nadie de ellos. Pero me encontré a los de chaleco naranja y a los familiares de los afectados, obviamente en los edificios derrumbados. Era como para que toda la gente siguiera fuera de sus casas. Me preguntaba qué había sucedido con la chica hermosa y su bebé, que hasta hoy, hasta la fecha, no la puedo sacar de mi cabeza y da vueltas y su tristeza me invade, como ya dije, como 5 mares. Me preguntaba qué había sucedido con todos. Yo disparaba, tomaba fotografías, me acercaba a los edificios derrumbados y en todos era lo mismo. Más y más edificios acordonados, los escombros acomodados, pero aún un gran caos. Las toneladas de agua aún en todas las calles, y para el resto del día, gente de todos lados traían más agua, llegaban en camiones, camionetas, carros, y de las cajuelas de la parte trasera de los asientos sacaban sus paquetes con agua, todos cerrados. En sus paquetes no había aguas sueltas. Hasta el atardecer comenzaron a aparecer lugares para comer. Se decía dónde eran los albergues. Recuerdo que esa noche en las noticias habían estado dando direcciones y direcciones de los lugares afectados para la gente que fuera a ayudar. Muchas eran falsas. Yo tomaba nota de todo y me dirigí a muchos lugares. Por ejemplo, había uno en División del Sur,
Chola, varios lugares. Todo el día me dirigí a diversos lugares para seguir tomando fotografías. Cuando llegaba a ellos, los lugares estaban bloqueados normalmente y no se podía pasar hasta los escombros. Pero diversos edificios por las zonas con las mismas características, con cordones de seguridad y escombros. Había para el tercer o cuarto día albergues y lugares para comer. Ahora me pregunto por los lugares para ir a hacer las necesidades básicas o darse una ducha. Ya a los varios días de estar en los lugares como damnificado, ya se empezaron a escuchar de estos servicios. En la Roma no se dieron este tipo de servicios. Recuerdo que en los primeros días, después de las toneladas de agua, llegó muchísima comida. Los primeros días, extrañamente había para todos. Yo también me alimentaba en los comederos, pues todo el día estaba afuera tomando fotografías y no llevaba provisiones. Además, estaba haciendo mi labor con más que el corazón en la mano. Los militares eran cada vez más. Dejaron de pedir ayuda a los civiles y se pidió en los medios que ya nadie fuera a ayudar. Las calles se llenaron solo de militares y en los edificios derrumbados se trabajó aproximadamente semana y media en las labores de escombro. Hubo algunos edificios que tardaron hasta casi un mes. Los primeros días se les dejó estar con los militares a los familiares para que ayudasen y después solo fueron ellos quienes terminaron las labores. Yo tomé fotografías de todo. Me persiguieron decenas de veces por no llevar varias cosas, por encender cigarrillos. Bueno, claro, había muchísimas circunstancias, pero fui acosado muchísimas veces y yo siempre grité que era mi trabajo y que lo haría de cualquier manera. Escapé no sé cómo. Tenía las fotografías, las memorias. Salía en la madrugada y regresaba a la oficina a cambiarme y en ocasiones a descansar un poco. Tenía fotografías sumamente extrañas desde el primer día. La gente con chaleco. En las fotografías aparecían otros hombrecillos más pequeños en traslúcido. En la ayuda, el movimiento de la fotografía con la gente que no aparece y que obviamente yo recuerdo que alguien había ahí. Por ejemplo, había una imagen donde se estaban abrazando todos y había lugares vacíos en la fotografía y yo recuerdo que estaban todos. Imágenes borrosas que quería mandar a analizar a laboratorios. Eso me motivaba a seguir en mi investigación más arduamente. Comenzaba a tener las pruebas de que esto era algo no normal. En la segunda madrugada me aparecí por centro médico. Capté fotografías de lo más inusual que había visto en mi vida. Decenas de camiones de cajas fuertes. Me parece de una organización de cajas fuertes muy conocida, rodeado por una caja fuerte del tamaño de un camión. Sí, una caja fuerte del tamaño de un camión, rodeada como por 15 cajas fuertes de las normales camioncillos. Eso era loquísimo, una caja inmensa rodeada de típicas cajas fuertes. En la madrugada comencé a dispararle, a tomarle fotografías. Disparé decenas de veces y no logré captar ningún momento el camión gigante, la caja fuerte gigante. Las otras cajas lo cubrían y solo se veía algo gigante borroso. No comprendía cómo pasó aquello, pues disparé miles de veces y no logré captar nada. Después, una camioneta de policía tipo militar quiso atropellarme a toda velocidad. Me tuve que aventar a la acera. Al girarla, él aceleró al máximo y desapareció. Regresé a tomar una ducha y descansé un rato. En las fotografías había captado cientos de civiles que iban a ayudar con sus chalecos, sus tatuajes, sus herramientas. Una fotografía me había sacado de mi entendimiento. Gente que iba con un diablo de carga, de que usan para usar cosas pesadas,
en los tianguis o en cualquier lugar, baterías de carro y alambres de púas. No entendía para qué llevaban eso. Tenía fotografías de cosas muy extrañas, cajas de madera, con cosas absurdas fuera de los cajeros, de las casas, de los edificios. No comprendían qué cosas eran aquello. En una ocasión, la que más me llamó la atención fue el caso de la caja que estaba fuera de un cajero y conectado al cajero. Y de cierta manera los cables conectados a cajas de madera con cartones, alambres y púas. Además, mucha gente dentro del cajero y gente con estos aparatos conectados al cajero. Había tomado fotografía de todo esto. Una noche hubo una noticia, una fake news, la noticia de una niña, la llamada Frida Sofía, una niña que estuvo días atrapado bajo los escombros de su escuela y al final resultó que todo había sido una broma, una mentira, y que los millones y millones de mexicanos que habían estado sufriendo junto con ella, que le habían pasado supuestamente pedacitos de comida, de agua, que sufrieron junto con ella porque se decía que había hecho un ruido falso, que Televisa y la Marina habían hecho este drama. Fueron unos días muy molestos para todos. En 1985 hubo el caso de un estudiante que de igual manera sucedió lo mismo. Todos estábamos indignados. Ya nadie creía en nada. Ya nadie creía en los medios. Y esto fue desde el principio. Todos sabíamos que mentían, que nada era cierto. Yo he visto las decenas de los edificios y había visitado las zonas. Yo, cuando iba a tomar mis fotografías, ellos mismos, los medios, me tiraban en su contra. Y al pasar el tiempo esto se volvió más intenso. Los informadores me daban miedo, eran agresivos. Yo era un medio y mi comunicación a veces se veía atropellada. Al cabo de varios días, la comida fue escaseando. Hasta el solo haber unos cuantos trozos y después ya nada. La verdad, la comida estuvo decente un par de días. Muy buena al principio, pero después todo estaba rancio. Recuerdo que en las zonas mi corazón se quedaba en las decenas de chicas hermosas que comían esas cosas horribles sin quejarse. Cómo sufría mi corazón, ellas tan bellas comiendo esa repugnancia. Bueno, y con ellas mi mirada gacha. Yo ya no podía comerlo. Ya no había comida, no había agua. Las toneladas de agua habían desaparecido. Los militares estuvieron ahí aproximadamente 2 meses, mes y medio. Los civiles un par de semanas, semana y media. La colonia Roma y las demás eran algo muy misterioso. No entendía qué sucedía. No sabía cómo se organizaban los albergues. Y me preocupaba toda esta gente bonita, que rodeados de tanta gente uniformada y ayuda de extraños. En una de las mañanas me dirigí a Tlalpan. Lo recorrí. Lo mismo. Edificios acordonados con escombros. Recuerdo que uno me llamaba la atención, pues estaba en el lugar sitiado por elementos de la policía muy particulares. Recuerdo una patrulla negra, un Stratus negro, totalmente polarizado, y un policía con botas para montar, capa y guantes, gorro tipo nazi negro y lentes muy oscuros. Estaba ahí, le tomé fotografías de lejos, pero lo que me sorprendió que iba a tomar en realidad y que se llevó mi sorpresa era el edificio derrumbado. Era un derrumbe fuertísimo, un edificio grandísimo, todo estaba acordonado, no había paso y seguí mi marcha hacia el centro. A unas cuantas calles estaban unos grafitis que llamaron mi atención, los fotografié. Recuerdo que estaba al lado del edificio derrumbado, de bikinis, de
de fábrica de bikinis, donde vendían bikinis, y era un edificio derrumbado de bikinis, donde decía el graffiti Ruina 2018. Un graffiti que decía Ruina 2018 en el edificio derrumbado de bikinis. Un graffiti que para un conocedor como yo se revelaba de manera muy fácil y de manera muy cínica. Lo fotografié y seguí mi marcha hacia el centro. Pasaron muchas noches, varias semanas. Todo cambiaba muy rápido. Para el tercer o cuarto día, la mayoría de los escombros de los edificios derrumbados ya habían desaparecido. En los parques de las colonias Roma y Condesa había muchos, y en un par de días todo estaba en orden y después limpiado. Muchos de los edificios, la mayoría, a pesar de que la mayoría ya no tenía escombros, seguían acordonados. Los militares estuvieron ahí todo el tiempo. Recuerdo caravanas de coches muy feos, todos, la verdad, camionetas gigantes, particulares, adaptados, Freightliner de carga, tipos monstruo, y siempre coches con dorado mamey, polarizados, organizando los equipos de rescate. Todo estaba fotografiado. Se situaba en cerca de las zonas y al parecer yo tenía muy malas influencias. Tantas cosas que vi y fotografié que es imposible que recuerde todas. Fueron los días más extraños de mi vida. En mi mente se habían quedado las decenas de chicas hermosas en peligro y que yo quería ayudar. Además de toda la gente buena y, como decía, gente bonita que estaba en peligro. Los peligros que corría al tomar las fotografías y toda la historia compilada. Al día que me decidí a descargar las fotografías y subirlas a la nube, me conecté a internet, me puse a trabajar. Justo cuando acabé de terminar de cargar las fotografías a mi máquina, un virus desconfiguró la portátil, dejándola inservible en unos cuantos minutos. Cientos de miles de pesos invertidos, perdidos, como las bibliotecas digitales, los escritos coleccionados de toda la vida, investigaciones, obras artísticas, discos, películas, fueron destruidas. Mi máquina ya no sirvió. Unas fotografías que habían captado el recorrido de cientos y cientos de ciclistas que iban con mochilas y cajas en sus bicicletas de carreras y de todo tipo, que capté, que entraban casi siempre en lugares de construcción, lugares que no podían servir de nada y que alguien ya los esperaba y les abría sin que tocaran, y entraban en fila con sus mochilas. Esto sobre todo en las colonias de lujo, donde un coche de lujo sin retoque se paraba enfrente y cerca un coche charrado, un feo tuning. Bueno, eso ni siquiera. Un diablillo de peor estilo cerca de ellos en estos eventos. Yo estuve en los lugares de lujo. Estos estaban en construcción. Esto también, la torre de al lado, la torre de Torre Mayor. Aún no comprendo bien lo que sucedió. Las últimas fotografías que no terminaron de descargarse en la colonia Roma tienen lo que para mí es prueba de todo. En la calle de Ámsterdam, en la colonia Roma Condesa, encontré un aparato absurdo en una casa cerca del edificio que más tarde me llamó la atención. En la calle mencionada en los primeros días tomé fotografías de ahí. Fue un golpe para la raza de piel clara, puesto que estaban todos desesperados. Ahí había muchas chicas también desesperadas y sometidas a no llorar, a no quejarse. Me daba cuenta que aguantaban sus penas. Eran casi todas rubias. En la zona no se permitía a nadie más que los familiares. Yo estaba haciendo mi trabajo, por eso recuerdo que estuve mirando a todos. Me llamó la atención un hombre muy grande, rubio, que estaba sumamente enojado, furioso, triste, en la desesperación total. Hacía movimientos con su celular, estaba muy inconforme. Él era el único que no controlaba sus emociones. Era lógico que era el dueño de ahí, del edificio derrumbado.
Todo le parecía una burla, una gran burla. Observé todo, el trabajo, que no permitían a nadie ahí y no dejaban entrar y salir más que a un vagabundo, con la apariencia más horrorosa que recuerdo haber visto. Le tomé fotografías. Los militares no permitían el acceso a nadie y curiosamente el vagabundo iba y venía por donde quería sin que le dijese nadie nada, sin que lo detuvieran. Estuve con las jóvenes que no podían llorar y desesperadas fueron evacuadas casi a la fuerza, y después se dijo que había una fuga de gas, por lo que todos tenían que marcharse. Las fugas de gas estuvieron siempre presentes en todo tiempo y todos los lugares. Siempre había que estar huyendo por las fugas de gas. Se evacuó el área, pero antes no dejé de observar este personaje de gran importancia, que no veía la solución en nada. Hubo un momento en el que el vagabundo se tiró en contra de mí y sentí miedo. Notó el hombre rubio de gran linaje que yo observaba desde momentos antes su furia y se dejó ver amenazadamente, que comenzó a hacer cosas en su celular. Yo, a pesar de que no había comprendido nada, o había comprendido todo, pues había comprendido mucho y escapé. Me intimidó ese hombre más que los militares. Los trabajos en la calle duraron más de 3 semanas, en la calle de Ámsterdam, o más de un mes. Al término de los escombros, en ese edificio derrumbado, cuando todo se escombró, solo quedó la publicidad de unas mamparas de unos strippers, muy gays, como 20 semidesnudos, con los pocos escombros del edificio de la calle Ámsterdam, en la colonia Roma Condesa, donde había un aparato del tipo que me llamó la atención, que era de un aparato del tipo del otro del lado del mundo. Era una casa semiabandonada con un biombo grande de estructura metálica y que estaba en unas calles de este edificio. En esa casa o cerca hubo destrozos en los coches de lujo, las marcas más caras todas destruidas, no porque les cayera algo, sino porque algún tipo de amotinamiento ese día finalizaron los escombros en ese día y en aquella calle. Había justo un Porsche y un Mercedes en el estacionamiento afuera de la casa que ya citamos con el aparato extraño. Todo tenía mucha explicación, aunque todo a pesar era absurdo. Recuerdo que todo fue muy extraño. Al final se dijo que habían sido como 400 las muertes del siniestro. Había medios donde manejaban los millares. Yo sabía que eso se acercaba más a lo que había vivido. Al día siguiente de la catástrofe apareció el diseño de un metro que hablaba de una catástrofe, quizás como en burla de lo sucedido, de color blanco y en su interior tipillos o monigotitos dispersos como cereal, como sopa de letras y en una situación de angustia, de dolor. Ese tipo de vagón de metro apareció al día siguiente del día del siniestro, del caos. Por eso, esto me decía que alguien ya sabía de esta catástrofe y que quienes ya estaban prevenidos. Era mucha la coincidencia, mucha gente ya estaba preparada, no diré quiénes, y muchos de improviso. La naturaleza no es así, en la misma hora y en el mismo canal. Esto para mí fue obra del hombre. Al descargar las fotos donde aparecían los hombrecillos, los hombres en siluetas difuminados que no estaban en las fotos, y en todos estos detalles que me insinuaban que no era una catástrofe natural, fueron hackeadas cuando descargaba mi computadora mi investigación fotográfica y periodística. Yo lo repito, yo iba por el Premio Nacional de Periodismo, como lo fue mi amigo Jorge Pliego, la guerra en Irak, Premio Nacional de Periodismo, que se fue con Lalo Salazar a cubrir la guerra en Irak. Y solo me quedó todo esto para comprobar la burla. Y un recuerdo del edificio derrumbado de Ámsterdam, en la Condesa, donde quedó el derrumbe mayor, y la pared de los hombres desnudos que sean stripper, y la foto con la cual el metro se estrenó al día siguiente. Hoy, a 2 años del siniestro,
o la llamada ruina del 2017, como lo decía ese graffiti. Me pregunto por nuestros desaparecidos, ¿cómo se desenvolverá en la historia? ¿Ya nadie comentará los detalles en las noticias o en los medios alternos? ¿Dónde quedaron los albergues? ¿Dónde quedaron los que perdieron sus casas? El gobierno de ese entonces se robó el dinero de los demás países extranjeros y no les dio apoyo a los caídos. En aquel entonces el gobierno de Peña Nieto. Hoy se habla o se habló de construir un monumento que costaba millones de pesos y lo promulgaba el gobierno pasado. Hoy quisiera repetir la palabra albergue, quisiera repetir en mi corazón que todo pareciese que aún hoy, y porque en ellos aún lo sienten, esta es la historia. La seguiré contando junto con todos algún día, y que nuestra conclusión de muchos o de algunos es que la madre naturaleza no es así y que seguramente un gran aparato está detrás de todo esto y que posiblemente fue planeado y que posiblemente, ¿por qué no?, llevarnos otra gran sorpresa y que se equivocó. Gracias. Esta es una emisión más con The Shadow of the You Know Who y nos seguimos en los siguientes programas. Gracias y hasta entonces.